Hoy es 11 de abril y es día de Santa Gema Galgani. Y para este episodio nos acompaña un devoto de Santa Gema. Él es Luis Enrique Lara y nos va a platicar de la historia de esta santa que es muy conocida en Europa, pero la verdad no es tanto aquí en América. Entonces, pues él nos va a platicar de esa historia y de hecho en este momento tiene consigo una reliquia de primer grado de Santa Gema, una parte de su hueso. Y pues bueno, a mí se me hace muy interesante porque conozco gente que es muy devota de esta santa, pero yo no me sé la historia, entonces yo la voy a escuchar por primera vez con muchos de ustedes. Y pues nada, bienvenido Luis Enrique. Muchas gracias, Mariel, un gusto poder estar aquí contigo para pues platicar de esta santa que realmente a muchos nos es muy querida, ciertamente no es muy conocida, pero creo que con el paso del tiempo eso también poco a poco se va haciendo a un lado, porque realmente yo creo que las personas que conocen a Santa Gema, que llegan a escucharla, primero sienten una atracción muy fuerte por ella, y ya que la conocen no la sueltan. Entonces es realmente una santa de la que hay mucho que decir. Bueno, primero que nada comentar, sí, efectivamente hoy, 11 de abril, es el día en que ella muere, el día que ella entra a la gloria eterna, el 11 de abril de 1903, sábado santo. Sin embargo, no es el día en que la iglesia celebra su memoria litúrgica. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabes, hay tiempos fuertes dentro de la iglesia, sobre todo la Cuaresma y la Pascua. Entonces, en estos tiempos, realmente la iglesia no da lugar a las celebraciones litúrgicas de los santos, salvando, por ejemplo, en esta Cuaresma, la fiesta de San José y la Anunciación del Señor, pero de ahí en demás omitimos todas estas celebraciones, y muchos institutos, muchas familias religiosas han pedido que sus santos se les celebre en otra fecha para poder precisamente celebrarlos y no interrumpir el ciclo de las lecturas y todo el ciclo celebrativo de los tiempos fuertes. Entonces, el día de la fiesta litúrgica de Santa Gema Galgani es el 16 de mayo. El día 14 de mayo de 1933 fue beatificada. En España, que es uno de los países después de Italia donde más se le tiene devoción, se le empezó a celebrar el 14 de mayo. Y después, bueno, el 14 de mayo es la fiesta de un apóstol, San Matías. Entonces, la congregación de los pasionistas, que son quienes llevaron todo el proceso de beatificación y canonización de Santa Gema, solicitarlo trasladarla al día 16 de mayo. Entonces, bueno, esa es la razón. Porque casi siempre también esta fecha del 11 de abril cae en Semana Santa, entonces pues es imposible, ¿no? El Señor, el misterio de la pasión, pues tiene preponderancia. Vamos a hablar entonces sobre Santa Gema. Primero que nada hay que considerar que es una mística. Y bueno, hablar de místicos es hablar de gente incomprendida, porque el místico tiene una experiencia de Dios que sobrepasa totalmente la experiencia, digamos, del común de los mortales, ¿no? El místico realmente tiene una experiencia de Dios que es tan fuerte, tan fascinante, tan profunda, que pues realmente deja sin palabras no solo a los que la conocemos porque lo hemos leído o porque nos han contado, sino que la misma persona, el mismo santo, el mismo místico, queda totalmente pues invadido de esa presencia de Dios, y es difícil poderse dar a entender, poder ser comprendida. Santa Gema, como otros místicos de la historia, ¿no? Pienso, por ejemplo, en San Pío, el Padre Pío, pienso en Santa Catalina de Siena, en el mismo San Francisco de Asís. Fueron realmente figuras en su tiempo totalmente incomprendidas, ¿no? Ya con la historia, con el paso del tiempo que se puede ver en perspectiva, se puede tener otro juicio, pues entonces comprendemos el valor y la riqueza espiritual que encierra una persona que ha tenido una experiencia de Dios así. Pero en ese momento no. Podemos hablar de que Santa Gema durante su vida fue considerada como una loca, una histérica, ¿no? Pero bueno, vamos paso a paso. Santa Gema nació en un pueblito de Italia que se llama Camigliano, cerca de Lucca. Lucca es una ciudad del norte de Italia, cercana a pues, esta región de Pisa. Entonces es de la región del norte y es hija de un farmacéutico, Enrique Galgani, y su mamá, que se llamaba Aurelia. Esta es otra razón también por la cual a Santa Gema la conocen como protectora de los farmacéuticos. Su papá era farmacéutico. Entonces recibe el bautismo al día siguiente. Ella nace el 12 de marzo de 1878, finales del siglo XIX. Santa Gema, bueno, pues fue una niña normal, que sin embargo en los primeros años
empieza a tener experiencias místicas y quiero compartirte la primera. Ella, para el mes de mayo de 1885, recibe el sacramento de la confirmación y durante la celebración del sacramento ella tiene una locución interior. ¿Qué es una locución interior? Es una voz que ella escucha, una presencia de Dios que ella percibe a nivel interior, en la que Jesús le pide que le done a su mamá. Le pide el sacrificio de la mamá, es decir, la mamá ya está enferma y le pide Jesús que tenga la generosidad de ofrecérsela. Ella le dice, pues sí, pero pues llévame con ella, ¿no? Y Jesús le dice, no, pues tú te tienes que quedar aquí con tu papá, ¿no? De manera que ya en temprana edad, Gema empieza a tener mucha conciencia del desprendimiento, del despojo. Esta es la primera muerte que ella tiene que enfrentar, de una serie de muertes que se suceden casi una tras otra. Bueno, esto sucede cuando tenía 8 años. Años más tarde, el que sigue después de morir su madre es su hermano Gino, que era seminarista diocesano. Pues también otro impacto fuerte, ¿no? Para ella especialmente, pues para toda la familia Galgani. Ellos tienen que mudarse también por situaciones de trabajo de este pueblito de Camiliano a la ciudad de Luca. Y ahí muere la mamá, ahí muere el hermano ya seminarista, ahí recibe la primera comunión y más tarde, ya cuando Gema tenía 19 años, muere su papá. Así que pues bueno, a los 19 años ya tenemos a una chica huérfana que ya sabe del dolor, que ya sabe de lo que es perder a alguien muy querido, pero también ya tenemos a una chica que aún con todas las inconsistencias juveniles que puede haber a esa edad, ya tiene también una conciencia muy clara de la presencia de Dios en su vida. Santa Gema, bueno, que en este momento no era santa todavía, ¿no? Gema vive un proceso, ¿no? Si la santidad no es algo con lo que nazcas, es un proceso de crecimiento, es un proceso de asumir la voluntad de Dios en la propia existencia. De tal manera que Santa Gema en estos primeros años, digamos en estos primeros 19 años, se topa con el dolor, se topa con la orfandad, pero también con una presencia de Dios que la envuelve. ¿Sí? La envuelve. Ella ya tiene estos contactos con los sacramentos, estudia en un colegio de religiosas atendido por otra beata, la beata Elena Guerra, que es fundadora de una congregación religiosa. Ella es directamente una de sus maestras, entre otras religiosas, que le van a hablar a Gema sobre Jesús. Le van a hablar sobre la pasión de Jesús, sobre todo el sufrimiento y todo el misterio pascual de pasión, muerte y resurrección con el que pues hemos sido salvados. Entonces ella se deja tocar por esto, se deja fascinar. Su mamá ya en los primeros años incluso le llegó a hablar de la pasión, a darle las primeras devociones, ¿no? El rezo del Vía Crucis, el Santo Rosario y demás, ¿no? Entonces, a sus 19 años que vive esta situación, tiene también, digamos, un colchoncito espiritual donde poder agarrar madurez, ¿no? Porque pues sabemos que la experiencia del dolor marca, muchas de las veces pues desfasa totalmente la realidad de la persona. Y sin embargo, pues en el caso de Gema, va forjándole un espíritu fuerte, un espíritu dócil, pero no por ello un espíritu automáticamente indómito, santo, ¿no? Ella va a tener que, en la marcha, y el mismo Jesús la va a instruir, ¿no? Va a tener que ir aprendiendo a dominarse, a asumir su afectividad, porque es un elemento también muy importante para la santidad, el tema de la afectividad, y pues sí, a trabajar en las virtudes, ¿no? De manera que cuando ella ya queda huérfana de padre y de madre, hay una familia en la ciudad de Luca que la acoge, la familia Giannini. Es una familia numerosa, es una familia muy católica, que la recibe en su casa pues como una hija más. Ella se dedica a los quehaceres, a colaborar con los niños más pequeños, y con toda humildad se deja acoger. Creo que es una de las primeras virtudes que podemos destacar de Santa Gema. Es una mujer profundamente humilde. Sabe su situación, la conoce, es decir, como decía Santa Teresa, ¿no? La humildad es andar en verdad. Ella es consciente de su situación. Ella es consciente de que es una huérfana, de que perdió todo, de que no hay nadie que vea por ella y sin embargo se deja acoger, recibir todo el cariño y toda la atención, pues como una hija más. Antes, bueno, si no mal recuerdo, ella estuvo viviendo con unas tías, bueno, sí, estuvo viviendo con 2 tías hermanas del papá,
estando con ellas hubo una situación de que había varios pretendientes que tenía, porque realmente Gemma era muy bonita. No sé si habrás visto ya alguna imagen de ella, alguna fotografía. Gemma era una muchachita preciosa, unos ojos encantadores, una mirada muy profunda. Y obviamente, pues a esa edad y con todo el fuego de la juventud, atraía las miradas de muchos, ¿no? Sin embargo, para este tiempo, y ya con toda esta experiencia que ya tenía una conciencia interior de querer ser de Jesús, ¿sí? De querer pertenecerle a Jesús. Esta es otra cosa que quiero destacar de ella. Gemma es una enamorada de Jesús desde sus primeros años, ¿sí? Todo lo que la mamá le da, lo que las religiosas en la escuela le dan, contribuyó a que ella se enamorara perdidamente de Jesús. O sea, ella lo conoce por la Sagrada Escritura, lo conoce por los sacramentos, porque es una chica que desde su primera comunión no dejó ni un solo día de ir a comulgar, salvo en algunas ocasiones que ella estuvo enferma, pero que ya en su experiencia mística el mismo Jesús se le aparecía y le daba la comunión, así que nunca dejó de comulgar hasta el día de su muerte. Entonces, ella está profundamente enamorada de Jesús. Te comparto un dato interesante. Ella en sus cartas, bueno, hay varios escritos. Hay cartas, está el diario, que también tiene una historia muy interesante, y están los éxtasis, es decir, aquellas palabras que ella decía en diálogo con Jesús, o con la Virgen, o con los santos, que otros estaban poniendo por escrito. Hay un dato interesante respecto a esto. San Pablo, que también pues, es el apóstol de los gentiles, el gran enamorado de Jesús, menciona aproximadamente, dicen los que saben, unas 450 veces el nombre de Jesús en las cartas paulinas. Y bueno, Santa Gemma en sus cartas solamente se han llegado a contar 1475 veces el nombre de Jesús. Y en los éxtasis, que son, decía lo que pusieron por escrito de lo que ella hablaba en las visiones que tenía, 1082 veces. A ella se le sale Jesús hasta por los poros de la piel. Jesús es el centro de su vida, en Jesús encuentra ella toda la plenitud para su afectividad, su entrega. Ella, aún con todos los pretendientes, muchos de ellos muy pudientes, que la pudieron haber sacado de su miseria material, ella dice, no, o sea, Jesús es mi todo, Jesús es la única riqueza que yo quiero. Y bueno, también ella tuvo una experiencia interesante, la primera que tuvo con el ángel de la guarda. Gemma, como te decía, pues se tuvo que pulir, o sea, no es que haya nacido santa automáticamente. Gemma, por ejemplo, de jovencita, niña adolescente, era muy vanidosa. Y en una ocasión que se puso unas joyas que ella traía, que le habían regalado, se las colocó para salir. Este sentido de vanidad, digamos, natural hasta cierto punto, ¿no? De lucir bien, de lucir bonita. Se le aparece el ángel de la guarda y le dice, Gemma, nunca olvides que las únicas joyas de la esposa de un rey crucificado no pueden ser otras que las espinas y la cruz. Entonces, eso para ella fue un balde de agua fría, ¿no? Porque le hizo ver la realidad humana de la que estaba hecha, ¿no? Y le hizo también enfocarse en la cuestión del desprendimiento. Ella se enfoca totalmente en Jesús y va a ser realmente una mujer profundamente austera. O sea, siempre vestía como con cierto decoro, cierta modestia, casi siempre de colores oscuros. Y bueno, realmente estas experiencias místicas pues, no son de adorno, ¿no? Realmente trascienden en la vivencia de las personas que las tienen. Y pues en el caso de Gemma, sin duda que todas estas experiencias le marcaron profundamente y le orientaron también para vivir las virtudes de una manera heroica. La pobreza, bueno, pues realmente era una pobreza casi obligada porque pues, no tenía nada, ¿no? Sin embargo, pues nunca le faltó nada. Y esta misma, digamos, esta misma pobreza que ella vive, ¿no? Material, la lleva también a una pobreza interior, ¿no? Es decir, sabemos que la pobreza como valor evangélico no solo se trata de no tener nada, ¿no? Es algo más profundo, es la capacidad de saberse vacío delante de Dios para que Dios pueda llenar, para que Dios pueda tomar el corazón de la persona. Es una espiritualidad, digamos, la pobreza. Y esto provoca en Gemma una empatía muy grande. O sea, ella se desvive en caridad al punto de que no hay persona, y esto lo dicen los testimonios del proceso de beatificación,
No hubo persona que recurriera a Gema que no saliera con algo en las manos. No hubo nadie que ella despidiera, que se acercara a ella pidiéndole ayuda, que no fuera atendido, ¿no? Entonces, realmente era muy empática, era muy humilde por esta experiencia de sufrimiento y dolor que ella también la tenía. Sabía lo que es carecer, sabía lo que era no tener nada, y lograba darle también un sentido profundo a esto, ¿no? Lograba ver el rostro de Jesús en aquellas personas que se le acercaban con necesidad. Y también en esta línea pues de la humildad, Gema incluso va a llegar a afirmarse así, la pobre Gema. Esta era su firma, la pobre Gema. Estos son aspectos pues interesantes que nos ayudan a comprender su figura, más allá de los fenómenos místicos que ahorita también te los voy a ir platicando. ¿Qué más podemos decir de Santa Gema? Al menos ya en esta segunda fase, viviendo con la familia Giannini, hay un hecho muy importante, que también es otra virtud que sobresale en ella. Gema es muy obediente a sus directores espirituales. Tuvo dos. Uno fue Monseñor Giovanni Volpi, que fue obispo auxiliar de Lucca, hoy siervo de Dios, también en proceso de beatificación, y otro que era el padre Germán Rópolo, que era de la congregación de los pasionistas. Esto es muy importante porque de aquí se van a desprender muchas cosas. La familia Giannini era una familia ciertamente pudiente en la ciudad de Lucca, que tenía mucha relación con la congregación pasionista. La congregación pasionista, te menciono brevemente, fue fundada en 1720 por San Pablo de la Cruz, en Italia. Y ellos se dedican básicamente pues, a la predicación, a las misiones, pero en esta línea espiritual que es predicar la pasión de Jesús. Decía San Pablo de la Cruz, todos los males del mundo son por el olvido de la pasión de Jesús. De manera que Gema entra en contacto muy cercano con esta espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad pasionista. Muchos son los pasionistas que pasan por la casa Giannini, y Gema recibe una visión de Jesús en la que le manifiesta que escogió, después de Monseñor Giovanni Volpi, al padre Germán Rópolo para que fuera su director espiritual. Entonces Gema es profundamente obediente a sus directores espirituales. Y esto también hay que recalcarlo porque Gema nunca va a poder ser religiosa. Santa Gema era una laica, era una seglar. ¿Sí? Ciertamente hace un voto privado de virginidad, pero nunca logra entrar a ninguna comunidad religiosa. Ella intentó con varias comunidades y sin embargo nunca le dieron la oportunidad de permanecer. ¿Por qué? Pues primero porque era una muchachita frágil de salud. Y segundo porque ya empezaban a manifestarse estos dones místicos, como te decía al principio, pues son realmente incomprensibles en un primer momento. Entonces no tuvo las puertas abiertas de ningún convento, al menos en su ciudad, ¿no? Entonces esto representó también para ella todo, y creo que es otra enseñanza que podemos sacar de Gema, representó una búsqueda vocacional que aparentemente estuvo frustrada. El hecho de no poder entrar, de no poder consagrarse como ella lo hubiera deseado, pues nos tiene que poner a pensar en que, bueno, la vocación, primero que nada, es un don de Dios. Y el discernimiento vocacional hay que verlo también a través de los signos y de las mediaciones humanas que tenemos alrededor, ¿no? Y Gema supo verlo. O sea, ella nunca se vivió como una solterona frustrada, amargada, que no realizó su proyecto vocacional, sino que al contrario, al encontrar estas cruces, e incluso me atrevería a decir que estas crisis, ¿no? que pudo ver en la vida religiosa, ¿no? En su momento, le sirvieron a ella para decir, bueno, pues a lo mejor no es esto. Con toda la ilusión, incluso porque la conservó hasta el último día, ¿no? Ella vivió realmente el espíritu de una consagrada, aunque canónicamente no lo era. Pero encontró la plenitud vocacional. Y eso es creo que lo más importante que hay que destacar, ¿no? Fue una búsqueda vocacional, fue un estar atento a los signos que Dios le daba, y fue no asumir su soltería o su seglaridad, digamos, su laicado, como una frustración o como me quedé así porque ya no hubo de otra, sino porque asumió desde la cruz el proyecto que Dios tenía para ella. ¿Y cuál era el proyecto que Dios tenía para ella? Pues ser un alma víctima. Aquí viene otra parte. Entonces, siendo humilde, siendo obediente con sus directores espirituales, siendo dócil, incluso pues a la familia que la acogía,
supo encontrar un perfecto, digamos, caldo de cultivo para las virtudes y para las experiencias místicas que iba a tener, porque sí viene una serie de cosas que realmente son impresionantes en una mujer como Santa Gema. Ella va a padecer una enfermedad. En su tiempo se le diagnosticó, ¿cómo se llama esta enfermedad? No recuerdo el nombre técnico, pero era una enfermedad de la espina, de las vértebras, una serie de inflamaciones que ella tenía, que le tocaba los nervios de manera que la dejaron sin caminar un tiempo. Entonces ella estuvo en cama, es un periodo más o menos largo, pero ya en contacto con los pasionistas, le entregan la vida de, en ese tiempo, el venerable Gabriel de la Dolorosa, ya hoy santo. El hermano Gabriel de la Dolorosa, que era un religioso pasionista que estaba en proceso de beatificación, a él se encomienda. Y nace una amistad espiritual entre este santo y ella muy fuerte. De manera que San Gabriel, en alguna visión que ella tiene, fruto también de un desprendimiento muy interesante que ella tuvo, porque a ella le habían regalado una reliquia de San Gabriel, pero ella se empezó a pegar mucho, de manera que yo le decía, bueno, que pareciera que quieres más esto que a mí, ¿no? Entonces ella se desprende y digamos, en compensación de ese acto de desprendimiento, recibe una visión de Gabriel de la Dolorosa. Bueno, varias tuvo, pero concretamente una en la que le dice, se quita el escudo del hábito, porque los pasionistas tienen en su hábito un escudo precioso, que es la cruz con un corazón y los signos de la pasión. Gabriel se lo quita de su hábito y se lo pone a Gema y le dice, tú serás una hermana para mí, una hermana de mi corazón. Entonces, no fue monja pasionista, no se realizó como religiosa, pero fue pasionista. Fue absolutamente pasionista en su espíritu, lo encarnó profundamente en su ser, al punto, como veremos más adelante, de llegar a los estigmas de la pasión. Entonces, bueno, Gema tiene esta enfermedad, es un sufrimiento indecible, pero finalmente, después de mucho orar, de mucho desprenderse de sí misma, porque al final la santidad es eso, es disminuir uno para que Dios crezca. Hace una novena al venerable Gabriel, a la entonces beata Margarita María Alacoque, a los dos santos que ella quiere mucho y a los que se encomienda, y obtiene la curación. Entonces, pues bueno, Santa Gema continúa su vida familiar hasta que el 8 de junio de 1899, que es la fiesta del Sagrado Corazón ese día, en ese año, recibe las heridas, los estigmas de la pasión. No es la primera estigmatizada, todos sabemos que el primer caso en la historia pues, es el de San Francisco de Asís, allá por 1224. Otro más famoso y más cercano en el tiempo será el Padre Pío. San Francisco tuvo los estigmas 2 años, solamente los últimos 2 años de su vida. El Padre Pío los tuvo 50 años. Pero bueno, en el caso de Santa Gema fue muy curioso, porque a partir de esta fecha, que fue jueves, no va a tener los estigmas de manera permanente. A ella los estigmas le van a salir los jueves, los tiene todo el viernes, y ya para el sábado en la mañana le han desaparecido totalmente. Y esto se va a renovar cada semana hasta el momento de su muerte. Entonces, Gema, con toda esta serie de experiencias místicas que va teniendo, va comprendiendo su misión de alma víctima. Va comprendiendo la grandeza y la profundidad de su vocación. Obviamente esto despierta muchas sospechas, ¿no? Porque pues el contexto del tiempo no permitía ver en ella pues una mística, sino más bien una misticoide, ¿no? Una persona enferma que muchos la llegan a declarar histérica. Hay datos curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, Gema, en su intento también de no aparecer, cuando van a verla, porque hay mucha gente que va a verla por morbo, por investigadores, médicos, hasta sacerdotes que van a buscarla a la casa de Giannini para verla, para ver si realmente es una santa o no. Ella lo que hace es sentarse en el sofá de la sala y agarrar al gato, acariciarlo como si fuera una loca. Como para despistarlos, ¿no? O sea, al final de cuentas es no ensoberbecerse del don de Dios. Y ella quería vivirse de esa manera. Entonces son cositas muy interesantes. Oye, Luis Enrique, y bueno, antes de continuar con la historia de Santa Gema, que está muy interesante, me gustaría que nos explicaras un poquito qué es un alma víctima. Como por ejemplo esta Santa Faustina Kowalska también lo fue. Bueno, en su biografía dicen que fue un alma víctima. ¿Qué es?
Mira, San Pablo en su carta a los Corintios dice algo muy, muy interesante que a veces es un poco incomprensible a la primera, ¿no? Hay que completar con nuestros sufrimientos lo que le falta a la pasión de Cristo. Pudiéramos pensar así como a la primera y en una interpretación no muy profunda, ¿no? Pues a lo mejor a Jesús le faltó algo, su sacrificio fue imperfecto. Pero bueno, no se trata de esto. La iglesia, como sabrás, es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros, cada bautizado, somos parte de su cuerpo. De manera que Cristo, como cabeza de la iglesia, cumplió la misión de redención de manera perfecta. Es decir, su sacrificio fue perfecto, no le faltó nada, pero es Cristo cabeza. Cuando hablamos, es un término teológico, ¿no? El Cristo total, ¿no? El Cristo total es cabeza y cuerpo, es Cristo y los fieles. Entonces, el alma víctima es precisamente alguien que Dios elige de una manera todavía más particular, porque todos somos elegidos por el bautismo para formar parte de este cuerpo místico y para colaborar con nuestro sufrimiento y con todo aquello que podamos ofrecer para la salvación del mundo. Pero estas almas víctimas tienen una lección todavía, digamos, con unas rayitas más arriba, ¿no? Porque se trata de compartir, al menos para estas almas, compartir la misión redentora de Jesús, que quiere decir que van a abrazar el dolor, el sufrimiento, de una manera diferente, ¿sí? Nosotros podemos santificarnos a través de los sufrimientos que la misma vida cotidiana nos presenta, pero estas almas se van a santificar y van a ayudarle a Jesús a santificar a los demás a través de los sufrimientos que Jesús les comparte. Entonces, por eso encontramos que este tipo de almas, de personas, tienen los estigmas, por ejemplo, muchas de ellas, que no siempre son las 5 llagas, ni siempre son visibles, pero también cada uno es original, cada uno es un proyecto de santidad diferente que Dios ha soñado. Entonces, pero comparten este común denominador, ¿sí? El alma víctima se ofrece con Jesús para la salvación del mundo. Y esto lo comprendió Gema muy bien, porque ella se ofrece como víctima a Jesús, primero por amor, porque amaba a Jesús, para aliviar su dolor, para tener un grado de unión con Él que le permitiera aliviarle a Jesús este dolor, ¿no? Y por otro lado, por el amor, la caridad tan profunda que ella vivía, el amor al prójimo. De manera que ella se ofrece por los pecadores, por la conversión de los pecadores y por la santificación de los sacerdotes. Y te recuerdo, ella tenía un hermano seminarista que fallece sin llegar al sacerdocio, entonces tenía una sensibilidad por el sacerdocio muy profunda. También por eso la obediencia ciega que ella tenía para con los sacerdotes. Y por otro lado, la conversión de los pecadores, que también recordemos que es un tema, digamos, muy de la espiritualidad también de la época, que no es que hoy no sea actual, pero que sí es muy fuerte en ese contexto espiritual del finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pocos años después tendremos las apariciones en Fátima, donde la Virgen pedirá orar y sacrificarse por la conversión de los pecadores. Entonces, todo va en la misma línea, ¿sí? Esto es un alma víctima. Y pudiéramos pensar que con todo eso fuera una persona, digamos, gris, ¿no? Taciturna todo el tiempo, no sé, no viviera alegría, no viviera, pues a lo mejor características más humanas, ¿no? Por así decir. Y sin embargo es todo lo contrario. Los testimonios de la familia Giannini, de las personas que conocieron a Santa Gema, testimonian que sí, ciertamente era una niña seria, pero que sabía compartir, sabía reír, sabía hacer alguna broma, sabía jugar con los niños pequeños de la casa Giannini, que no eran pocos. De manera que los místicos son esto. Almas profundamente unidas con Jesús, pero que no están desfasadas de lo que sucede a su alrededor. No están desfasadas de lo que sucede en la tierra. ¿Sí? Es decir, son personas con el corazón y con la mirada en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra. Nos dijiste que esto le trajo problemas, ser un alma víctima, ser una mística. Bueno, además de que no la dejaron entrar a un convento, le trajo problemas, le trajo como pues todas estas cosas que decían sobre ella. Sí, una serie de incomprensiones, ¿no? O sea, primero los médicos, y ella cuando muere los médicos decían que era una histérica, porque tuvo muchos análisis psicológicos, muchos análisis médicos. Realmente nunca nadie tuvo una conclusión certera. Sin embargo, sí fue objeto de mucha crítica, de mucha incomprensión, a veces incluso dentro de la misma familia de los Giannini, pero con más caridad, ¿no? De acogerla, de no hacerle feo, ¿no? Hay un personaje de esa familia importante que es la tía Cecilia,
es la que va a acompañar a Gema en todo este proceso. O sea, realmente muchas veces la tía Cecilia Giannini, sin comprender lo que sucedía con Gema, ella estaba ahí como María al pie de la cruz. Ella le acompañaba, la atendía, ¿no? Porque también eran periodos a veces muy prolongados que por la enfermedad o por las heridas y demás, pues tenía que permanecer en cama. Y sin embargo no dejó de ser laboriosa. En Lucca, en la casa, no recuerdo si es en la casa de Giannini o en otra de las casas donde ella vivió, porque al final también se tuvo que cambiar de casa. Hay un pequeño museo con una galería de cosas que ella hacía a mano, muchos bordados, una serie de cosas minuciosas, preciosas que ella hacía. Vaya, nunca se quedó sin trabajar. No perdía te digo, los pies de la tierra, y aún con las heridas en las manos o con las enfermedades que podía tener, ella era laboriosa, estaba activa. Ella se considera un fruto de la pasión de Jesús. Ella hace totalmente personal el sacrificio de Jesús de la cruz. Ella se siente profundamente amada por Jesús. Y es bien interesante porque esto también habla de la afectividad de Gema. Te voy a compartir un fragmento de una carta en la que ella muestra esta afectividad. Ella es muy sensible, ella llora mucho, porque es muy sensible pues, a la cuestión del pecado, de darse cuenta que hay personas que no aman a Jesús, que hay personas que no le conocen. Entonces es un éxtasis, que ella está en éxtasis, le toman apunte de lo que está diciendo y le dice a Jesús: abrázame, no me sueltes. Expresiones así por el estilo que son muy pasionales, pues muy intensas, ¿no? Que hablan de que toda su afectividad, toda su psique, todo este elemento humano, lo supo orientar totalmente a Jesús. El aprender a amar a Jesús por sobre todas las cosas, ¿no? Que también es un precepto bíblico, ¿no? El amar a Dios por sobre todas las cosas, con un amor entrañable, con un amor visceral, ¿no? Así, digamos, pasional. Uh-huh. Y Gema llega a este punto, ¿no? A tener una relación, digamos, esponsal con Jesús, ¿no? Entonces, ni solterona quedada, uh-huh, ni mujer sin amor, ni incluso menos femenina, ¿no? Creo que al final todo lo contrario. Entonces, no es como que hizo algo de irse de misiones, entregar su vida de una forma, fundar un convento. O sea, ella es santa, bueno, además de que le tocó esta gracia de ser alma víctima, o sea, ella es santa simplemente por, a su manera, con su personalidad, su estilo, amar mucho a Jesús. Sí, en la visión en la que recibe los estigmas, hay una frase que Jesús le dice que es fundamental también para comprender la misión de Santa Gema. Cuando Jesús está por transmitirle los estigmas, ella narra en su diario que vio a Jesús con fuego en las manos, no lo vio con heridas sangrantes, sino con fuego. La Virgen María está ahí, la sostiene, el ángel de la guarda, y la Virgen la prepara, le dice: Jesús te quiere hacer un regalo muy especial. Jesús se aparece, le enseña las heridas de fuego, y le dice a Gema una frase fabulosa: Gema, observa y aprende cómo se ama. Aprende cómo se ama. Entonces sí, Gema no fue de misiones, Gema no quiso con todo su corazón ser religiosa, y sin embargo no era esa su vocación, pero se realizó en el amor, que al final es lo que está a la base y es la esencia de cualquier otra vocación. La vocación del casado, la vocación del sacerdote, del religioso, de quien opta por la soltería, es una vocación de amor. Como dice Santa Teresita. Sí, y como dices, justo la experiencia de Teresita, que también es una santa más o menos contemporánea de Gema. Vivir de amor, ¿no? Y de hecho Teresita tiene una poesía preciosa, ¿no? Vivir de amor es ofrecerse, es derramarse a los pies de Jesús como el aceite que derramó la mujer pecadora, ¿no? Arrepentida. Derramarse en pérdida fecunda. Es decir, la vida de alguien como Gema, a los ojos del mundo, realmente es una vida inservible. O sea, realmente es una vida, digamos, si lo vemos con ojos mundanos, es una vida pues frustrada, nada productiva. Y sin embargo, para la visión de Dios, a los ojos de Dios y a los ojos de la Iglesia hoy que la ha canonizado, pues es una mujer profundamente valiosa. Me atrevería a decir que una de las más grandes místicas que tenemos en la Iglesia. Entonces, esta misión de Gema, si bien no fue salir a predicar el Evangelio, sí fue hacerse copartícipe de la pasión de Jesús
junto con María, porque también el elemento mariano es característico y particular en la vida de Gema, muy unida a la Virgen Dolorosa, hacerse partícipe del sufrimiento de Jesús para la salvación del mundo. Que al final es lo que los misioneros van a predicar, ¿no? Entonces, tiene esta connotación también misionera desde su propia existencia victimal, ¿no? De su propia ofrenda. Hay que aclarar algunas cosas, ¿sabes? Porque contemplando una santa como Gema Galgani, podríamos quedarnos con la impresión de que es una santa inalcanzable, ¿no? Como esas santas que pues uno escucha su vida, este tipo de cosas, y dices, wow, pues no, jamás en la vida pensaría en imitarla o algo. Santos como Gema no son para imitarlos. No son para imitarlos realmente. Pero sí hay mucho que aprender. O sea, no los podemos imitar en su experiencia mística, porque la mística es un don de Dios. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Son dos caminos, ¿no? Según la teología de la tradición de la Iglesia, por los cuales llegamos a Dios. La vida ascética es el esfuerzo personal que uno hace por adquirir las virtudes, por ascender a la santidad, y la mística, que no es el esfuerzo que uno hace, sino la gracia que Dios te da para llegar a Él. Entonces, Gema, al ser una mística, pues no es que la vayamos a imitar en tener estigmas, en tener visiones, pero sí hay cosas muy concretas en las que la podemos imitar. Yo creo que fundamentalmente es, sí, su devoción, ¿no? Naturalmente, creo que es el común denominador de todos los santos, ¿no? Su devoción eucarística, que bueno, no es una devoción más, ¿no? La Eucaristía es la vida de la Iglesia. Su amor por la Eucaristía, su amor por la Virgen María, su profunda comunión con los santos, su relación con el ángel de la guarda, su conciencia del pecado, de las realidades del infierno, de las almas del purgatorio, su anhelo de querer ser de Jesús. Creo que eso es fundamental, el querer pertenecerle a Jesús. Eso brota de nuestro bautismo, ese sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, yo soy de Jesús, quiero ser de Jesús, mi vida entera es para Jesús. Desde el estado en el que yo esté, ¿no? Sea religioso, sea casado, sea soltero, lo fundamental es ser de Jesús. Y hay otra cosa que también podríamos imitar o podríamos, digamos, tener más cercana a nosotros a Santa Gema. Hay un dato que coincide en varios de sus biógrafos, que se me hace muy interesante porque realmente es lo que se dice también de Jesús en el Evangelio. Es un versículo chiquito, ahorita no recuerdo cuál es, pero de Jesús se dice, todo lo hacía bien. Hay un versículo que así dice sobre Jesús. Dejaba admirados a todos porque todo lo que hacía y todo lo que decía, lo hacía bien y lo decía bien. Y varios biógrafos de Santa Gema coinciden en eso. Santa Gema todo lo que hacía lo hacía bien. Si barría bien. O sea, si se hacía tal cosa, lo hacía bien. Naturalmente, si se ofrecía como víctima, pues lo hacía bien. Porque amaba. Y Jesús mismo le enseñó a amar. Entonces se santificó de esta manera, dejándose moldear, dejándose conducir por donde Jesús quería conducirla, ¿no? Y creo que ahí está la clave también para entender, digamos, esa, entre comillas, ¿no? Frustración vocacional de no poder ser religiosa. Porque al final ella querrá ser pasionista, entrar en un convento pasionista que no estaba en Luca en esa época. Pero por las mismas razones tampoco la reciben. Y sin embargo, hay una frase muy fuerte. Ella dijo, no me quisieron viva, pero me van a tener después de muerta. Y es bien interesante porque pocos años después de la muerte de Santa Gema, en el año 1903, llegan a Luca a fundar el monasterio pasionista y son justamente las pasionistas, en el santuario de su monasterio, que custodian los restos de Santa Gema. Entonces se convirtió en una profecía. No me quisieron viva, pero me van a tener después de muerta. Y no fue una amenaza, ni fue una especie de represalia, ¿no? Que no la hayan querido recibir, sino que era profundamente consciente de que su vocación, siendo seglar, siendo laica, era profundamente pasionista. No necesitaba tener un hábito puesto para vivir la realidad de la consagración y para vivir el sentido de pertenencia a Jesús. Creo que eso es de los aspectos, estos tres que menciono, más valiosos y más imitables de una vida como la de Santa Gema Galgani. Creo que justamente esa como no frustración o no sentirse en una vocación frustrada, porque creo que ahora sucede lo mismo pero con la vocación al matrimonio. Siento que ahora está la frustración. Ahorita es muy fácil, yo creo, y accesible entrar a conventos, que creo que hasta hace falta. Creo que más bien estamos en otro problema, no que no te permitan entrar, sino que tal vez ya está habiendo cada vez más carencia de vocaciones religiosas.
pero creo que esta frustración, entre comillas, de la vocación, ahora que lo pienso, matrimonial, siento que puede suceder en muchas personas. Entonces, pues yo creo que Gema puede sentirse, puede comprender a estas personas que sienten que no se están realizando en su vocación, en las que ellas se sienten llamadas, ¿no? Cuántas mujeres, pues, que por alguna razón u otra no se lograron casar o eligieron mal, o ahora es como alguna cruz que tienen hombres, igual yo conozco muchos hombres pues solteros que ellos dicen, es que tal vez mi vocación es la soltería, y está este debate en la iglesia, ¿no? Si es una vocación o no, pero lo que voy es que independientemente de eso, como hay santos para todo, y tenemos esta santa que puede ser un gran referente de, yo quería entrar pues con los pasionistas, y no pude, pero eso no me impidió vivir mi vocación dentro de mí intensamente. Entonces creo que podemos ponerle nuestra vocación en sus manos, sea la vocación que sea, porque ella entiende lo que es esta frustración de no poder realizarla, pero al mismo tiempo esta plenitud de sí poder realizarla. Y no solo con las pasionistas, ella quiso ser sierva de María, quiso ser de la Por todos Visitación de lados Santa María, intentó. quiso ser clarisa, o sea, tocó muchas puertas. Sí. Y sin embargo, como bien dices, no es eso. Yo creo que el meollo del asunto, y creo que es también lo que hace a Santa Gema tan... Yo la siento personalmente, ¿no? Pero al menos a los testimonios de otras personas que he conocido, lo que hace que Santa Gema sea tan atractiva. Porque discernir la vocación no es fácil. Sí, es un proceso que a veces dura toda la vida, ¿no? Yo creo que hasta el momento de la muerte uno podrá decir, como decía Teresita, ¿no? Precisamente no me arrepiento de haberme dedicado al amor. Pero Santa Gema, creo que sí, como bien dices, puede ser un referente muy fuerte, sobre todo para mirar a lo esencial de una vocación, ¿no? Bien decías, justo hoy estos días también meditaba mucho ese aspecto, ¿no? Del debate, si la soltería es una vocación, si no, qué otros aspectos puede haber a la hora de considerar qué vocación es a la que Dios me llama. Pero en Gema encontramos lo esencial de la vocación, o sea, sí hay la vocación específica, el ser sacerdote, el ser casado, pero al final lo esencial de la vocación es el amor. El germen vocacional se nos da en el bautismo, y quien no entiende esto no va a ser capaz de ser pleno en su vocación, o sea, porque puedes haberte casado, puedes haberte incluso ordenado sacerdote, puedes haberte consagrado como religioso o religiosa, y sin embargo si no tienes amor, pues realmente aún con la realización, digamos, por fuera, ¿no?, de tu vocación, sí, puede ser como dice San Pablo, ¿no?, una lata que suena, ¿no?, un platillo que aturde. ¿Por qué? Porque lo esencial está en esto, lo esencial está en pertenecerle profundamente a Jesús. Me hace recordar otra mística, bueno, no es el caso hablar de tantos, ¿verdad? Pero me hizo recordar a otra mística también muy interesante, está en proceso de beatificación, Luisa Picarreta, querida por unos, no tan querida por otros, pero tiene algo muy interesante, porque ella también vive este proceso de discernimiento vocacional muy intenso. Ella quería ser religiosa. Jesús le prometió que iba a ser consagrada, y sin embargo ella se quedó soltera, nunca se consagró, nunca entró en ningún monasterio, y estuvo también enferma, postrada en la cama toda su vida casi, por su misma enfermedad. Y en un reclamo que le hace a Jesús le dice, oye, pues tú me dijiste que iba a ser monjita, y pues veme aquí clavada en la cama y que de aquí ni me puedo mover. Y Jesús le dice algo que para mí es muy impactante: yo no sé engañar a nadie, ni sé burlarme de nadie. Si yo te he elegido para ser mi consagrada, yo sabré de qué manera voy a realizar tu vocación. Para mí no es importante el hábito, ni es importante en qué comunidad religiosa estás. Lo que me importa es que seas mío. Esas son palabras muy fuertes que Jesús le revela esta mística. Y Gema creo que también logra asumir este espíritu. O sea, no era necesidad llevar un hábito, porque hay quien lleva el hábito y muchas de las veces no vive en comunión con Jesús, no vive esta profunda unión que el religioso o el consagrado o el sacerdote también, por la naturaleza de su misma vocación, tendrían que tener, o incluso los casados también, ¿no? O sea, al entregarse, al donarse en amor a la otra persona a través del amor de Jesús, tampoco muchas de las veces logran llegar a esta unión con él, ¿no? Entonces ella nos hace mirar a lo esencial, y creo que eso es fundamental para cualquier discernimiento vocacional. Claro, y esas palabras que Jesús le dijo a Luisa, que comentas, ¿no? No me importa
el hábito, no me importa la congregación, me importa que seas mía. Son palabras que Gema las hizo suyas porque también se las dijo a Gema y también nos las dice a todos nosotros. No me importa realmente a Jesús, pues, con quién te cases, cuál sea tu vocación, cuál sea tu hábito. Obviamente, pues eso va a ayudar a tu santificación. Por supuesto. Pero lo importante es que seamos de Él. Como sea, donde sea, cuando sea, pero que seamos de Él. Como que creo que es importante voltear a ver a los santos como reales, como que sí existieron y no son una pintura. Y también como que todo lo que les dice Jesús y todo lo que experimentaron es hacia nosotros también. Porque esa es la forma de vivir a Jesús mediante ellos. Pues para eso existen y para eso los veneramos. Para ser nuestros las cosas que ellos experimentaron de alguna forma o estos encuentros con Dios. Sí, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, mirar a lo esencial en la propia misión que uno tiene en la vida, creo que te hace comprender realmente, primero, la voluntad de Dios en tu vida, porque al final eso es lo que el cristiano que quiere vivir honestamente su fe busca, hacer la voluntad de Dios en su vida. Ir en la línea de lo esencial te hace ver esto, ¿no? O sea, ver desde la verdad de lo que eres, de lo que tienes, qué puedes dar, qué puedes ofrecer, de qué manera te puedes entregar. Porque alguien que no se entrega, que no se dona, que no sirve, pues no sirve para nada, como decía la Madre Teresa, ¿no? En Calcuta. Entonces, en Gema se encuentra esto, y creo que es una de las cosas que hoy, a más de 100 años de distancia de Santa Gema, ¿no? Te decía, ella murió el 11 de abril de 1903, justo un día como hoy. Incluso es significativo, ella muere un sábado santo, el día que la iglesia guarda un silencio sagrado esperando ya en la vigilia de la resurrección, en un contexto litúrgico muy intenso, ¿no? O sea, se vive este misterio pascual de Jesús. También Gema lo vive desde su vocación, lo vive desde sus enfermedades, desde sus fenómenos místicos. El cristiano está llamado a esto, a reproducir la vida de Jesús en el mundo, a ser otro Cristo, digamos, de alguna manera, a prolongar esta presencia de Jesús en el mundo a través del amor, a través del perdón, a través del servicio, sí, ¿no? Entonces, sí creo que una vida como la de Gema pues nos tendría que mover, ¿no? Nos tendría que cuestionar si realmente todo lo que hago, todo lo que digo, todas las decisiones que tomo están orientadas a hacer de Jesús el centro de mi vida y a hacer que Jesús sea el centro de la vida de los demás. Quiero compartirte un escrito, ya para no hablar yo, porque yo creo que yo hablé demasiado, pero creo que es momento también de dejar a Gema que nos hable. Hay es un fragmento de una carta y de los éxtasis, que sintetiza de alguna manera todo lo que acabamos de decir, pero pues ya es Gema misma la que nos habla, y yo creo que es muy valioso que lo podamos compartir. Dice: con frecuencia me encuentro sola, pero con Jesús me veo perfectamente acompañada. Hago lo más que puedo para prescindir de todas las cosas del mundo, pero lo encuentro todo. Huyo de todos los placeres de la vida, pero encuentro luego tan gran contento que me siento del todo feliz. Estoy en continuos ardores y querría arder todavía más. Sufro y querría sufrir aún más. Querría vivir, querría morir. Me siento llena de amor, pero no soy consciente de quién es el objeto de mi amor. No lo entiendo. En mi gran ignorancia me doy cuenta de que hay algo inmensamente bueno, grandemente bueno. Es Jesús. Fíjate qué bonito, ¿no? O sea, Jesús es el tesoro más grande de las almas, ¿no? La riqueza única, y para Gema lo era. Dice: querría que mi corazón no latiese, no viviese, no suspirase sino por Jesús. Querría que mi lengua no acertase a proferir sino el nombre de Jesús. Que mis ojos no mirasen sino a Jesús, que mi pluma no fuera capaz de escribir otra cosa sino a Jesús, y que mis pensamientos no volasen sino a Jesús. Muchas veces me he puesto a pensar si habrá en el mundo objeto al cual pudiese orientar mis afectos, pero no encuentro semejante objeto ni en la tierra ni en el cielo, si no es mi amado Jesús. El cielo nos espera. Si aquí en la tierra se experimenta una felicidad tan grande cuando se vive para Jesús, ¿qué será en el cielo cuando podamos verle en su infinita hermosura, grandeza, bondad? De Jesús es también de quien espero la misericordia.
misericordia para mí y para todos los pobres pecadores. Si fuera posible, querría expiar todos los pecados juntamente con los míos. Y este es otro fragmento de la carta. De una carta. Recordemos, querida hermana, que somos los seguidores de aquel Jesús que sufrió tanto. No basta con tener la cruz delante de los ojos o llevarla sobre uno mismo. Es necesario tenerla en el corazón. Vamos juntos ante Jesús crucificado. Mirémosle, está alzado sobre la cruz. A la vista de Jesús clavado en la cruz, no demos lugar a lamentos, si nos vemos obligados a estar a sus pies. Pobre Jesús mío, querría tener un corazón hecho de todos los corazones más enamorados de ti, para poderte compadecer, para poderte ayudar. Pero no puedo sino consagrarte todas las fuerzas de mi pobre cuerpo, todos los afectos de este miserable corazón. Yo soy un fruto de tu pasión, oh Jesús, soy un retoño de tus llagas. Oh Jesús, búscame amor, ya no tengo más, me has robado el corazón. Tú me dices siempre que quien sufre, ama. La cruz se la das a quien amas. Trátame como te trató tu Padre. Hazme beber la pasión hasta la última gota. Ve dándomela poco a poco. Por favor, Jesús, no abandones a estos pobres pecadores. Yo estoy dispuesta a cualquier cosa. Tú has muerto en la cruz, hazme también morir a mí. Todos son hijos tuyos, no los abandones. Yo, Gema, quiero salvarlos a todos. Si tú los abandonas, ya no queda esperanza. ¿No soy acaso yo la que tiene que sufrir por ellos? Haz de mí lo que quieras. Pecadores tienes muchos, víctimas tienes pocas. Palabras muy fuertes para una niña tan chiquita, ¿no? Murió como de 25 años. Justamente murió de 25 años y dice uno, bueno, ¿cómo es posible, no? Pues sí es posible por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que obra la santidad en sus hijos de la manera más original, ¿no? Como decía el beato Carlo Acutis, ¿no? Este muchachito que también está recientemente beatificado. Todos nacemos originales y muchos mueren como fotocopias. Somos originales porque Dios nos ha pensado, nos ha creado por amor y nos da medios de santificación totalmente únicos, originales, un camino que nadie más ha recorrido. Y aunque pueda tener alguna semejanza con otro, lo hace para tener a alguien de quien agarrarnos, ¿no? Un poquito de empatía, para humanamente hablando sostenernos. Pero el camino de cada uno es original. No vamos a tener el camino de Santa Gema, no vamos a ser a lo mejor almas víctimas, pero sí podemos tener esta conciencia, digamos, para aterrizarlo en lo práctico, de que tengo la misión, sea casado, sea consagrado, sea sacerdote, sea soltero, tengo la misión de colaborar con Jesús como parte de su cuerpo místico que soy por el bautismo, de colaborar con Jesús para la salvación del mundo. Y eso lo voy a hacer sabiéndome ofrecer. ¿Sí? Sabiendo unirme a Jesús, sobre todo en aquellas cosas de la vida que muchas veces ocasionan esto que vivió Santa Gema, ¿no? La frustración, la cruz, el no saber qué hacer, el no saber qué decidir, el quedarte solo, el experimentar el peso de la soledad, por ejemplo, que ya lo vivió desde muy chica. Yo creo que son elementos que a nosotros nos ayudan, nos iluminan de la vida de Santa Gema, para que nuestra respuesta de amor a Dios, nuestra vida cristiana, nuestro actuar en la sociedad, tenga un impacto realmente trascendente, un impacto de eternidad. Creo que eso es lo que los místicos, sobre todo, porque pues hay santos de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo creo que es lo que los místicos nos enseñan. Nos enseñan, como Jesús le dijo a Gema, aprende cómo se ama. Y esto nos dicen los místicos, aprendan cómo se ama. Pues muchas gracias, Luis Enrique, me encantó la historia de Gema. Bueno, no sé si quieras añadir algo más, pero yo por mi parte te agradezco. A mí siempre me impactan los santos que mueren jóvenes, ¿no? Obviamente yo creo que a todos. Me recuerdo mucho a Santa Teresita, tal vez, no sé, yo creo que Santa Teresita también es mística, no sé si estoy mal, ¿no? Sí. Entonces me recuerda mucho como, aunque no tengan esta vocación como de amor humano, vida matrimonial, como tienen un amor como tan apasionado, pues sí, con tanta pasión hacia Jesús, me invita muchísimo como a reflexionar y también a ver como la escala de prioridades en la vida de todos nosotros, ver qué es lo que realmente nos preocupa y ver qué es lo que nos mueve, si nos mueve el amor o nos mueven como pues, estos deseos mundanos o pues de ego.
no sé, a mí me impactó mucho Santa Gema, que no la conocía nada, tengo que admitir, y creo que transmitiste muy bien el mensaje que da, porque su mensaje es simplemente el abandono, abandónale tu vocación, abandónale tu vida entera, y pues justamente vivió en una casa ajena, no tenía familia, no tenía convento, no tenía nada propio, sin embargo tenía Jesús, y pues eso era tenerlo todo. Es lo esencial. El mensaje de Santa Gema es el mensaje de la cruz. Y la cruz es fuerte. La cruz no es fácil de llevar, no es fácil de asumir para empezar, ¿no? Entonces, sin duda alguna que los místicos que tienen esta capacidad de asombro, ¿no? De reconocer una presencia de Dios que les absorbe. Y pienso en esta experiencia que Moisés tiene ante la zarza ardiente, ¿no? Realmente poder tener a Dios cara a cara, compartir su sufrimiento con Él, pues yo creo que si no transformaba la vida de estas personas una experiencia de Dios así, pues realmente hubiera sido una experiencia de Dios falsa, ¿no? Porque todo el que conoce a Dios no puede hacer, y más de esta manera tan profunda, no puede hacer sino transmitirlo, ¿no? Y sí, o sea, dices Teresita, seguramente, ella también era una mística, no tuvo a lo mejor estas estigmas o este tipo de visiones a lo mejor tan frecuentes, pero sí que tenía un don del Espíritu Santo muy fuerte, muy profundo, para intuir el camino por el que Dios la llevaba, para comprender su vocación, para vivir la caridad. O sea, los místicos tienen esto, son capaces de vivir una caridad totalmente extraordinaria, porque lo que los ha tocado, lo que les ha robado el corazón, ha sido el amor de Dios. Entonces, es una cosa consecuencia de la otra, ¿no? Como decía esta otra santa también muy bella, Teresa Benedicta de la Cruz. La medida del amor a Dios es el amor al prójimo. Pues te agradezco yo también a ti el espacio, el tiempo, ha sido un placer. Y ojalá que no sea la última, ni la primera ni la última, pero pues que los santos nos ayuden, porque creo que en los tiempos que nos toca enfrentar, encontrar una mujer, en primer lugar, laica y mística de la talla de Santa Gema Galgani, es sin duda una llamada de atención para orientarnos a eso esencial de la vida, a eso esencial de la vocación, a eso esencial de la fe. ¿Podrías hacer una oración rapidísimo para pedir la intercesión de Santa Gema? Ahora que hoy todos la conocimos, pues pedirle su oración a Jesús, ella tan cerca que está de él. Hacer la oración litúrgica de la Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que hiciste a Santa Gema Galgani, imagen de tu Hijo crucificado, concédenos por su intercesión que participando en los sufrimientos de Cristo, merezcamos ser asociados a su gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa Gema Galgani, ruega por nosotros.